Bienvenidos una vez más a este su canal, El Predicador, la voz que clama en el desierto, un espacio de formación ministerial. Estamos en nuestra segunda noche de nuestra segunda semana de vigilia, orando por la familia, así que por favor no dejes de dejar allí en la casilla de comentarios tu pedido, qué quieres que Dios haga por ti. Dios es un Dios de poder, un Dios que no ha cambiado, un Dios que tiene la capacidad de cumplir aquello que tú necesites, pero tienes que aportar tu granito de arena, tu granito de fe. Pon ahí en los comentarios con mucha fe qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas, y vamos a estar orando por ti en esta noche de vigilia desde Argentina, que son las 1:15 de la mañana. Y voy a estar orando y estudiando las escrituras y preparando estudios para publicar en mi canal en el Facebook el día de mañana. Y lo puedes encontrar en el canal Misionero Juan Zapata. Allí vas a encontrar todos los estudios escatológicos, teológicos de nivel avanzado, intermedio y básico. También puedes encontrar estudios académicos, preparación de ministros ordenados y formación de discípulos reales en el canal del Predicador. Lo encuentras como El Predicador, la voz que clama en el desierto. Así que en estos dos canales de Facebook puedes encontrar estudios de nivel muy avanzado, 100% bíblico y guiado por el Espíritu Santo, que esto es lo más importante y totalmente gratis para ti. Así que, por favor, te animo a que vayas a Facebook y empieces a estudiar las Escrituras. Y no olvides de dejar tu comentario, tu like y compartir, porque estamos en noche de vigilia orando por la familia. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios de poder, un Dios que no ha cambiado, un Dios que quiere bendecir tu vida, pero todo tiene un propósito y todo tiene un mecanismo. Nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Así que si tú tienes fe, deja ahí en tu comentario: yo tengo fe y pido oración por mi familia. Deja tu nombre, tu apellido y tu país, y vamos a estar orando por ti. ¿Por qué predico de Dios? Bueno, yo me llamo Juan Zapata. Conozco el Evangelio desde que tengo 16 años de edad. De hecho, me empecé a congregar en una iglesia evangélica con 14 años de edad. A los 16 años empecé a tener conocimiento de quién era Dios realmente y empecé a estudiar teología. Hoy, a mis 42 años de edad, te puedo decir, no me arrepiento de esa decisión. Servir a Dios es lo mejor que ha acontecido en mi vida. Y si bien he cometido muchos errores en este caminar cristiano, fue la guía del Espíritu Santo que me ayudó a madurar, a aprender más, a conocer más de Dios y poder llevar una vida estable espiritualmente. Y esto no es porque uno sea bueno ni tenga la capacidad suficiente, simplemente porque uno tiene fe en aquel que nos llamó a ser salvo, a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser sensible a su voz y a obedecer su palabra. Queremos ser bendecidos, todos queremos ser bendecidos, pero pocos son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Son muy pocos aquellos que quieren estudiar las Escrituras, quieren capacitarse, entender la voluntad de Dios y ponerla por obra. Muchos olvidan que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y muchos olvidan también que para ser bendecidos tenemos que ser obedientes, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que apartarnos del mal, que tenemos que apartarnos del pecado, y si pecamos, abogado tenemos a Cristo Jesús, debemos de arrepentirnos y continuar. Sin embargo, hay un evangelio, el llamado Evangelio de la Prosperidad, que te promete que Dios te va a bendecir, te va a dar de todo lo que tu corazón desea, pero nunca te hablan de arrepentimiento, santidad, no te hablan de estudiar las Escrituras a profundidad, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta bendición no proviene de Dios. Y hay que serlo sincero, Satanás también puede dar una falsa bendición. ¿Y por qué? Porque fue Satanás quien tentó a Jesús y le dijo que si postrado me adoras, todo lo que tengo te lo doy, todos los reinos del mundo, porque a mí se me ha dado. Y muchos ministros se han doblado delante de Satanás, han rendido culto a Satanás y por eso son aparentemente bendecidos.
Y toda persona que siga a un falso ministro, estoy más que seguro y convencido a la luz de las Escrituras que no están siendo bendecidos por Dios. Pero este no es el caso aquí en el Ministerio Camino Eterno Argentina. Nosotros adoramos solamente al Dios de la Biblia y siguiendo los consejos y principios bíblicos que el Señor establece en su palabra. Que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que orar con fe. Por supuesto, la Escritura nos enseña que todo lo que pedimos al Padre con fe, el Padre dará. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda donde dice si es la voluntad del Padre. Y esa es la parte que no te enseñan. Te enseñan una superfe, donde tú oras y crees que Dios te va a bendecir, te va a dar la sanidad, te va a dar tu milagro, pero no te enseñan que debes esperar si es la voluntad de Dios. Un ejemplo de ello en las Escrituras es el rey Salomón. Cuando Dios le dijo, pídeme todo lo que tú quieras y se te dará, y el rey Salomón pidió sabiduría. Entonces Dios le dice, bueno, ya que no has pedido otras cosas, te daré sabiduría, pero también te añadiré todo lo demás que no has pedido. Esta bendición, ¿por qué surgió? Porque Salomón supo orar. Como Jesús bien dijo una vez, piden, pero piden mal, porque piden para vuestros deseos, deleite, para saciar tu carne, tu corazón. Y esa oración Dios no va a responder. Las oraciones que Dios responde son aquellas que están guiadas por el Espíritu Santo y bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, orar por la salvación del alma de un pariente para que uno de tus familiares conozca a Cristo es una oración que agrada a Dios. Entonces, lo más probable es que esa oración sea respondida. Ahora bien, ¿en qué tiempo será respondida? Es un tiempo que solo le pertenece a Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios cambie a una persona de la noche a la mañana. Y entonces oramos, oh Señor Padre Eterno, cambia a mi esposo o cambia a mi esposa. Oh Señor, trae mi hijo a tu presencia. Pero pasa un tiempo y no sucede nada y nos enfadamos con Dios. Y eso no debería suceder porque si oramos con fe, sabiendo de que Dios puede cumplir y cambiar a las personas, entonces debemos aprender a descansar en Dios. Y ese es el problema, que nosotros no sabemos cómo descansar en Dios. Y la única manera de hacerlo es sometiendo nuestra fe y nuestros pensamientos en la palabra de nuestro Señor. Cuanto más tú estudias las Escrituras, cuanto más lees, más vas a saber, vas a entender cómo descansar en Dios. Y cuando tú haces una oración, vas a entender que va a ser respondida, pero en el tiempo de Dios, no cuando tú quieras, sino cuando sea la perfecta voluntad de Dios en su debido tiempo. Ahora bien, hay muchas cosas que necesitamos, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde el dinero escasea, vivimos en un mundo donde no hay mucho trabajo. Por ejemplo, aquí en Argentina el trabajo escasea y mucho. Y cuando ya pasas de los 40 años de edad, pues se te hace más difícil encontrar un trabajo estable. Entonces oramos al Señor para que nos bendiga económicamente, para que nos dé un trabajo, para que nos dé fuerza y salud. Y por supuesto esto agrada a Dios y lo haces con fe. Pero muchas otras personas oran para que el Señor cancele deudas. ¿Has escuchado eslogan en los templos, en algunas iglesias o campañas, donde hacen ayuno y vigilia, oraciones, unción de aceite, etcétera, para cancelar deudas? Y la congregación se llena de personas. Y yo te pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿es factible esta oración? ¿Dios va a responder esta oración? Mira, el principio bíblico dice que para que no tengas deuda, no debes endeudarte. Nosotros no deberíamos endeudarnos. Es un principio bíblico que tampoco nos enseñan. Entonces, es fácil. Yo voy a pedir un préstamo, voy a sacar ese dinero, me lo voy a gastar, luego no lo puedo pagar y me voy al Padre pidiéndole que Él cancele la deuda que yo irresponsablemente adquirí. Y esto no tiene lógica espiritual, por ningún lado. Las personas que son hijas de Dios deben tener integridad y deben saber administrar su tiempo, su trabajo y su dinero.
Si tú no puedes pagar una deuda, ¿por qué adquieres la deuda? Y después vas y le lloras a Dios diciéndole, Señor, ayúdame a cancelar la deuda. Y nunca va a faltar ese predicador asalariado que no conoce teología y te dice, ven con fe, pacta con Dios y esa deuda se cancelará. Luego te dará testimonios falsos, historias, fábulas que no son reales, diciendo que a tal hermano o tal persona le apareció de la noche a la mañana dinero en la cuenta bancaria. Entonces tú escuchas este testimonio y te alegra el corazón y dices, wow, entonces a mí también me puede suceder, y caes en el engaño y la mentira. En otros casos, el Señor puede ser misericordioso y te puede brindar un mejor trabajo, donde tengas un mejor salario, entonces cancelas tu deuda, ¿verdad? Y vas tú, ahora que estás libre de deuda, y te vuelves a endeudar, para que el próximo año le vuelvas a llorar a Dios y decirle, Señor, estoy en problemas, ayúdame. Hermanos, esto es un círculo vicioso que si no estudias la Escritura no saldrás de eso. Tienes que aprender a no endeudarte. Dios no está obligado a cancelar tus deudas, y si alguien te dijo lo contrario, te ha mentido, no te está enseñando Biblia. Toda la Biblia son principios bíblicos, son principios espirituales que nos ayudan a nosotros a ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos y mejores administradores de lo que Dios nos da. Entonces debemos aprender a administrar para luego no andar teniendo problemas innecesariamente. Ya Jesús dijo una vez que si vas a construir, primero tienes que pensar si vas a poder pagar todos los gastos de la construcción. ¿Qué clase de persona sería si empiezas una casa y te quedas por la mitad? Eso no es de sabios. ¿Qué clase de persona eres si edificas tu casa sobre la arena? Tampoco eso es de sabio. Toda la Escritura nos enseña que debemos aprender a ser administradores. Entonces, ¿hay oraciones que el Señor va a escuchar mucho más rápido que otras? Sí, porque hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios. Hay otras que no están dentro de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el hombre tiende a pelear con Dios. Otro ejemplo de ellos tenemos a Jesús, cuando Él dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y esto es lo que muchos cristianos no quieren entender, hacer la voluntad del Padre. Aparentemente, en el nuevo evangelio moderno, no se trata de obedecer a Dios ni hacer su voluntad, sino se trata de hacer mi voluntad, lo que yo necesito, lo que yo anhelo, y lo más rápido posible. Porque si yo soy tu hijo y si tú me amas, entonces debe cumplir con lo que yo te pido. Y si no cumples con lo que yo te pido, no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a congregar, ya no voy a leer, ya no voy a orar. Hermanos, esta decisión es de un niño espiritual, no es de un niño maduro, no es de una persona madura, mejor dicho. ¿Por qué? Porque una persona madura en la fe no está pensando en sí, sino está pensando cómo agradar al Padre, y siempre obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces, un niño espiritual que solo se alimenta de leche espiritual va a estar siempre en el yo, pensando que Dios tiene la obligación de bendecirme, de escuchar mis oraciones y de hacer lo que yo quiera. Y así no funciona, porque ya estás mostrando que hay orgullo en tu corazón. Y cuando hay orgullo y soberbia, Dios no escucha. Entonces, debemos entender algunos puntos. Tenemos primero que orar con fe. Eso es una verdad bíblica, pero también la otra verdad es descansar en la voluntad y en el tiempo de Dios, esperando que sea Él quien responda cuando sea necesario, no cuando yo quiera. Entonces, Señor, necesito salud en mi vida, sáname porque yo creo que tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios que puede sanar, eres el mismo ayer y hoy, pero si es tu voluntad y si no es la voluntad de Dios, entonces le vas a pedir fortaleza espiritual para poder llevar esa carga. Es así de sencillo. No siempre van a contestar tus oraciones de manera positiva o como tú crees o en el tiempo que tú quieres. Esos son puntos a entender. Otro punto es que a los que están casados, por ejemplo, la Escritura es muy clara que el marido debe tratar bien a su esposa para que sus oraciones no tengan estorbo delante del Padre. ¿Esto qué quiere decir?
que si tú eres un esposo que maltrata a tu esposa, que no sabes dirigir tu casa, cuando tú vas a orar, Dios no te está escuchando. Y este es un problema muy recurrente dentro de la comunidad cristiana. No debería suceder, pero sucede. Muchos hombres maltratan en el hogar a su esposa, pero delante de la congregación y delante del pastor están tomaditos de la mano y todo es amor. Y aunque tú puedas entregar tus diezmos, si es que te enseñaron a diezmar, tu ofrenda, tu primicia, aunque tú quieras creer en esa mentira del pacto y de la siembra, Dios nunca va a recibir tu oración porque estás incumpliendo con lo que dicen las Escrituras. Entonces, para que Dios pueda escuchar tus oraciones, tú como varón del hogar debes aprender a administrar tu casa y cuidar a tu esposa, cuidar a tus hijos, ser un buen cabeza del hogar. Esto es necesario porque si no, Dios no va a escuchar tus oraciones. Entonces, hemos visto varios puntos en muy poco tiempo. Orar con fe, descansar en el tiempo de Dios, aceptar la voluntad de Dios, no meternos en deudas, sino ser buenos administradores de lo que Dios nos alcanza para no andar creyendo que Dios está obligado a cancelar mi deuda, que yo la hice irresponsablemente. Y hemos visto que como esposos, cabezas del hogar, debemos tratar bien a nuestras esposas. ¿Para qué? Para que Dios escuche la oración. Porque si tratamos mal a la mujer que tenemos al lado, entonces Dios no va a escuchar la oración. Y no importa qué tan elevado sea tu voz, Dios no lo va a escuchar. Tu oración más allá del techo de donde tú estás no va a llegar. Esa es la verdad. No te la enseñan, pero ese es el evangelio verdadero. Muchas personas te enseñan que Dios te quiere ver prosperado porque Cristo murió en una cruz para que tú lo tengas todo. Pero el evangelio verdadero, la Biblia y al Jesús de la Biblia no enseña esas cosas. Jesús enseñó que Él vino a morir y a resucitar para que tú puedas también morir al pecado y resucitar en Cristo Jesús. Ese es el evangelio verdadero. Primeramente es una bendición espiritual. Primeramente es una transformación de tu vida desde adentro hacia afuera, para que luego tú obtengas bendiciones terrenales. Y estas dentro de la voluntad de Dios y no para cumplir tus caprichos personales. Esto hay que entenderlo. Pero aún así nosotros desde aquí creemos en un Dios que puede escuchar nuestras oraciones si nosotros oramos con fe y vivimos en santidad. Esta es una clave. Así que deja tu comentario, deja tu pedido de oración y vamos a estar orando con fe. Es la segunda noche de vigilia y aún nos queda 4. Así que ya tenemos resultados, tenemos testimonios en Facebook de personas como que Dios está escuchando sus oraciones, ¿sí? Y seguimos teniendo pedidos de oración y vamos a seguir orando por ti y por tu familia, porque la oración del justo puede mucho. ¿Pero por qué? Porque el justo pide acorde a la voluntad de Dios, sabiendo descansar en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, a descansar en Dios. Amén. Hasta aquí la reflexión de hoy, el recordatorio de orar unos por otros a pesar de la distancia y nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios y por compartir. Y no se olviden de entrar a Facebook, Misionero Juan Zapata, donde hay estudios teológicos que te van a ayudar a ser mejor cristiano. Y estamos tocando el tema de alabanza y adoración. Son temas muy importantes para nuestra vida como cristianos, ¿sí? Ve, estudia y adora y alaba a tu Señor como dice las Escrituras. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.